Excelente. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a las ponencias de esta sala 2. Bueno, cabe comentar que en la sala 2 hay varios trabajos que son muy interesantes. Antes de iniciar, por supuesto, me quisiera agradecer a todos los compañeros que pues dieron pues todo el soporte para que este congreso internacional se llevara a cabo de forma exitosa. Y bueno, a continuación voy a presentar a nuestra primera ponente llamada Leslie Catelia Usme Duque, en la cual va a presentar el trabajo Enhancing the Anti-Cancer Effect of Florencia cernua Lipid Extracts in HeLa Cells Through Collagen Hydrogel Integration. Entonces, no sé si nuestra compañera va a presentar pues desde su computadora la presentación o quiere ayudas por el técnico. Estamos atentos a lo que nos comente. Pues yo lo puedo presentar, no hay ningún problema. Perfecto, entonces compartimos pantalla y yo te cedemos la palabra para que nos exponga tu tema. Y cabe comentar que, bueno, con base en los evaluadores vamos a tener una evaluación y, bueno, van a hacer preguntas al final de esta ponencia. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. Buenos días, mi nombre es Cataleya Usme y el día de hoy les voy a presentar este trabajo titulado Mejora del efecto anticancerígeno de los extractos de hojas de Florencia cernua en las células HeLa mediante la integración en hidrogeles de colágeno. El contenido de esta presentación será de introducción, justificación, objetivos, metodología, resultados y las conclusiones. Bueno, el cáncer cervicuterino es actualmente la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial y es considerado un problema de salud pública muy importante. Este cáncer puede ser causado por diversos factores, como dar a luz a varios hijos, por contagios con el virus de VPH, por fumar, por la toma de anticonceptivos orales o por tener un sistema inmunológico bajo. A pesar de los avances terapéuticos que han habido, pues sigue existiendo una gran necesidad de tener tratamientos alternativos que sean más accesibles y más eficaces. En este contexto, pues se emplean modelos de líneas celulares para evaluar la eficacia de algunos tratamientos. En particular, la línea celular HeLa, que es una línea celular humana inmortalizada a partir de un tumor de cuello uterino, es ampliamente utilizada en lo que es la investigación biomédica para probar la eficacia de estos nuevos tratamientos, ya que permite evaluar de una manera controlada el efecto de diferentes compuestos sobre las células cancerígenas. Entonces, pues con esta línea celular se busca evaluar las estrategias. Una estrategia emergente en este campo es la aplicación de extractos vegetales como agentes terapéuticos. La optimización de los extractos mediante bioprocesos puede llegar a abrir nuevas rutas hacia terapias que sean más accesibles, más naturales y que sean mucho menos agresivas. En particular, tenemos a Florencia cernua, que es más conocida como el hojasén. Es una planta utilizada en medicina tradicional y pues es de amplia distribución en la zona semidesértica del norte de México. Esta planta pues ha sido ampliamente estudiada y se han reportado todas sus propiedades bioactivas que están relacionadas con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas. Entonces pues se considera que puede ser una fuente de compuestos bioactivos importantes. Sin embargo, aplicar extractos de manera directa puede ser un problema porque pues no permiten tener una liberación controlada o a veces pueden ser muy agresivos o pueden generar ciertos daños. Entonces se propone
implementar este tipo de extractos en matrices como los hidrogeles, que permiten mantener un contenido de agua en equilibrio, tener una alta estabilidad dimensional y pues que son altamente permeables al oxígeno. Los hidrogeles tienen una alta biocompatibilidad y esto lo hace ideales para aplicaciones en biomedicina y además al ser matrices que son altamente elásticas o que tienen propiedades reológicas ideales, les da la capacidad de adaptarse a algunos tejidos en específicos. Y lo más importante es que su funcionalidad puede ser mejorada mediante la incorporación de biomoléculas, en este caso la incorporación de extractos. Entonces, la justificación de este trabajo es que el cáncer cervicuterino continúa siendo un problema de salud pública significativo, especialmente en regiones de alta incidencia, y los extractos de Florencia cernua han demostrado una actividad bioactiva prometedora, incluyendo efectos anticancerígenos. Sin embargo, pues su aplicación directa enfrenta limitaciones como baja estabilidad y una liberación no controlada. La integración de estos extractos en hidrogeles de colágeno ofrece una estrategia innovadora para mejorar su eficacia, permitiendo así una liberación sostenida y una mayor biodisponibilidad en el sitio de acción. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto anticancerígeno de los extractos de hojas de Florencia cernua integrados en hidrogeles de colágeno sobre la viabilidad de células HeLa, comparando su eficacia con los extractos aplicados de forma directa. Como metodología, pues inicialmente se obtuvieron los extractos. Inicialmente se realizó una maceración teniendo una relación de 1:10 peso-volumen y se llevó a cabo una agitación constante a 100 revoluciones por minuto durante 24 horas. Por otro lado, se realizó una fermentación de las hojas de Florencia cernua con Aspergillus niger bajo las condiciones que se muestran en pantalla como pH 5.5, un ajuste de humedad al 70% y una temperatura de 30 grados, empleando estas concentraciones para el medio mineral. Una vez se obtenían los extractos, se realizaban cuantificaciones de fenoles hidrolizables, flavonoides totales y la actividad antioxidante mediante los porcentajes de inhibición de radicales libres de ABTS y de PPH. Luego se llevó a cabo la síntesis de hidrogeles empleando 6 miligramos por mililitro de colágeno. Se utilizó el extracto fenólico con pH de 7.4 en diversas concentraciones y se utilizó como reticulante un poliuretano a base de isocianato de hexametileno y finalmente se llevó a cabo la reacción de entrecruzamiento a 37 grados durante 4 horas. Luego se llevó a cabo la evaluación de la viabilidad celular con las líneas HeLa. Estas células se pusieron en contacto con los extractos tanto macerados como fermentados y con los lixiviados y los hidrogeles, que son los productos de degradación del biomaterial. Estos se incubaban por 24 horas y luego de pasar esos tiempos se adicionaba el reactivo MTT, se incubaba por 2 horas, luego se adicionaba isopropanol y se leía finalmente la absorbancia. También se realizaron los análisis de proliferación por medio de tinciones con el kit Live and Dead. Ahora pasando a la parte de resultados, en la tabla 1, pues se muestra la evaluación de la composición fitoquímica de los extractos. Aquí podemos observar cómo los extractos fermentados tenían una menor cantidad de contenido fenólico en comparación con los extractos macerados. Sin embargo, los extractos fermentados tenían una mayor actividad antioxidante contra DPPH y ABTS. Y pues estos resultados sugieren que la fermentación no solamente mantiene, sino que también promueve esa actividad antioxidante dentro de los extractos. Luego en la figura 1 se muestra la viabilidad de las líneas celulares HeLa tras 24 y 48 horas de incubación con los extractos tanto fermentados como macerados. Aquí podemos ver cómo los extractos fermentados tienen un efecto más citotóxico contra esta línea celular que los extractos macerados, especialmente a las 48 horas, indicando así que los bioprocesos
pueden mejorar ese potencial anticancerígeno de este tipo de extractos, o más bien proveerle a los extractos este tipo de actividades. Luego, en la figura número 2 se muestra la viabilidad de la línea celular GELA igual a las 24 y 48 horas de incubación, pero ahora incubados con los lixiviados de los hidrogeles que tenían un contenido variable del extracto. Aquí se puede observar cómo el hidrogel HE100 es el que tiene un efecto citotóxico más pronunciado sobre los extractos, sobre las células, perdón. Y pues esto confirma también que implementar esta estrategia de los extractos fermentados con los hidrogeles ayuda a mejorar ese potencial anticancerígeno dentro del sistema. En la figura número 3 se muestran las imágenes representativas de lo que es la proliferación celular. En la figura pues podemos ver lo que es el control. Las células que están teñidas de rojas significa que pues no están vivas. Es como es con la tinción del kit Life and Death, las células rojas indican que están muertas. Entonces, con el control hay una menor densidad de células muertas. Luego, con los extractos macerados que se muestran en la B, pues aumenta un poco más, pero ya vemos cómo con los extractos fermentados y con el hidrogel HE100, que fue el que tuvo un mejor efecto citotóxico, pues hay una mayor mortalidad celular en esta línea. Ahora, como conclusiones, los extractos fermentados de Florencia Sermo mostraron una mayor actividad anticancerígena frente a células GELA en comparación con los extractos macerados, confirmando que la fermentación potencia la bioactividad de los compuestos vegetales. La incorporación de los extractos en hidrogeles de colágeno permitió mejorar la estabilidad y la eficacia del tratamiento, destacándose el hidrogel formulado HE100, el que presentó el mayor efecto citotóxico sobre las células cancerígenas. Y finalmente, estos resultados sugieren que la combinación de extractos vegetales fermentados con sistemas de liberación controlada, como los hidrogeles de colágeno, representan una estrategia prometedora para el desarrollo de terapias anticancerígenas más efectivas. Mediante este QR pueden encontrar las referencias y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Quedo atenta para cualquier cuestionamiento. Agradecemos la ponencia y el trabajo de Desli Catelia Usme Duque. Bueno, a continuación vamos a dar y a ceder la palabra a nuestros dos evaluadores. Cedo la palabra al doctor, permíteme un segundo, Cobos Buk Elba, por favor, para que pueda vaya a evaluar y hacer sus preguntas. Gracias. Hola, buenos días a todos. Me parece interesante el trabajo. Tengo algunas dudillas, que es la que voy a estar aquí platicando un ratito contigo. Por ejemplo, en la parte de introducción mencionas muy bien que alguna dificultad que tienen los extractos, sobre todo los acuosos, pues es su administración, ¿no? Pero en la parte metodológica, tú utilizaste los lixiviados, ¿verdad? No utilizaste los hidrogeles. ¿Eso es correcto o entendí bien? Eso es correcto. Entonces, ¿cuál es? O sea, porque a final de cuentas el lixiviado es un es un recopilado acuoso del hidrogel, no es el hidrogel per se. Digamos, ¿cuál sería la ventaja de utilizar el lixiviado? ¿No crees que hubiese sido más interesante o más enfocado utilizar directamente el hidrogel? Sí, definitivamente. Cuando evaluamos hidrogeles, pues está la posibilidad de emplear el lixiviado o de emplear la matriz de hidrogel como tal.
Sin embargo, para eso se requiere una mayor cantidad de células. Entonces, lo que hacemos nosotros como primera fase, primero es evaluar el lixiviado para ver si funciona y en cuál hidrogel funciona mejor para luego llevarlo directamente a ese hidrogel en específico. Entonces, pues así evitarnos todo ese, pues sí, todo ese gasto de células. Es más por facilidad, podría decirse. Pero sí, Eh, definitivamente se puede emplear directamente el hidrogel y nos daría una mejor respuesta. esta otra pregunta va en relación a la anterior. Si estás utilizando lixiviado, o sea, ¿cómo garantizas tú que se está liberando de manera controlada el contenido del hidrogel? O sea, a final de cuentas, lo que haces es exponer el hidrogel a cierto tiempo, recuperar el lixiviado y luego ese lixiviado lo aplicas a tus tratamientos de células. O sea, no queda claro cómo es que estás controlando la liberación. ¿Me puedes explicar un poquito más? Sí, claro que sí. Nosotros dentro de las pruebas que hacemos inicialmente, o sea, antes de llevarlo a la parte de evaluación de la viabilidad celular o cualquier otra prueba biológica, nosotros realizamos unas pruebas de caracterización físico-química. Todas esas pruebas pues comprenden lo que son hinchamiento, reticulación, cinéticas de degradación, cinéticas de liberación. Entonces, pues evaluamos también en qué tiempo se libera una cantidad adecuada o la mayor cantidad del bioactivo del sistema del hidrogel. Entonces, pues hemos observado que a las 48 horas ya hay una gran parte del compuesto que ha salido del biomaterial. Entonces, por eso, pues podemos utilizar el lixiviado sabiendo que sí se liberó dentro del medio. Pero eso me lleva a otra pregunta. Cuando tú evalúas tus lixiviados en tus células HeLa, cuando pones o cuando muestran los resultados de las 48 horas, como que ya no tiene efecto citotóxico, ¿no? Y parece ser, por según lo que comentas, que a esas horas, 48, es donde tienes una mayor concentración de bioactivo. Entonces, ¿qué podría estar pasando ahí? Bueno, según lo que se ha reportado en literatura, los extractos vegetales tienen efectos dependientes de la concentración, porque ellos pueden o promover la viabilidad de algunas células o disminuir esa viabilidad, dependiendo de cómo se entreguen, en qué concentración y en qué tiempo. Entonces, pues lo que podría estar pasando ahí es que cuando se pone el hidrogel, que es el que tiene la concentración intermedia del extracto, que es el HCl, el que tuvo el mejor efecto, las células no alcancen a tomar ese extracto como algo peligroso, o sea, no alcanzan a activar su maquinaria de respuesta. Entonces, pues empieza a tener el efecto. Lo caso contrario que pasa cuando hay una concentración más alta. Cuando hay una concentración más alta, se dan cuenta que sea el extracto, empiezan a activar todas sus respuestas inmunes. Entonces, considero que lo que está pasando ahí es que como van tomando una mayor cantidad de extracto, van activando esas maquinarias de respuesta inmunológica, cosa que a las 24 horas no pasa. Entonces ahí ya lo que seguiría sería buscar estrategias de aplicación que sean o más constantes, o sea, que sean a diario para que el efecto sea a las 24 horas o buscar otras estrategias. Esta parte sería solamente como una nueva abertura a la posibilidad de buscar otro tipo de terapias empleando tanto extractos vegetales como matrices de hidrogeles que puedan facilitar esa incorporación o potenciar esas actividades. Muy bien, muchas gracias. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Cedemos la palabra a nuestro otro evaluador, el doctor
Víctor Hugo Ramos García, por favor. Tenemos tiempo para una pregunta, porque tenemos el tiempo limitado, por favor, doctor, si nos hace favor. Gracias, buenos días. Pues a mí lo que más me interesa es saber si nos pudiera ahondar un poquito más en la justificación de su trabajo y las aplicaciones. Ok, bueno, la justificación del trabajo es buscar terapias que puedan ser más eficaces, obviamente a lo largo del tiempo, o sea, no es algo que saldría ya, pero buscar terapias que sean eficaces y menos costosas empleando sistemas que actualmente se están utilizando mucho, como son los hidrogeles y como son los extractos vegetales. Incorporar esos dos factores para buscar terapias que puedan llegar a ser más efectivas. Y en cuanto a la aplicación, como se lo mencionaba anteriormente al doctor, pues es buscar cómo podemos llegar a implementar este tipo de estrategias eh, para poder tratar este tipo de cáncer. Entonces, no sé, por ejemplo, en algún futuro podría no ser. Nosotros lo que hacemos son hidrogeles tópicos, pero se podría llegar a considerar implementar estos hidrogeles mediante algunas inyecciones de hidrogel que actualmente son muy utilizadas o mediante supositorios, creo que se llaman así. Entonces es como es dar la abertura de estas tecnologías para poder implementarlas a futuro buscando las mejores alternativas de aplicación que sean más eficientes y más seguras. Ok, muchas gracias. A usted, doctor. Agradecemos a nuestros evaluadores, así como a nuestra panelista, por su trabajo. Y bueno, voy a dar continuación a la siguiente presentación, la cual estará a cargo por Velasco Rodríguez, cuyo título es Good Microbiota Profile in City of Northern Mexico According to Sex, Weight, Age, and Presence of Diabetes. Antes de iniciar esta presentación, solamente quisiera recordar a los panelistas que tenemos máximo 12 minutos y a los evaluadores, pues una pregunta, por favor. Entonces, voy bueno, cuando empiecen a dar la presentación los panelistas, voy a tomar tiempo y exactamente a los 12 minutos voy a tener que cortar la presentación, por favor. Gracias, les cedemos la palabra al doctor. Muchas gracias, no sé si se escucha. Sí, doctor, se escucha perfectamente. Ok, perfecto. Vamos a platicar un poquito sobre el trabajo. El trabajo básicamente, de hecho, está en fase de proyecto todavía. Es un trabajo que nos ha interesado, estamos tratando de abrir esta línea de investigación en relación con lo que es el perfil de la microbiota intestinal. No sé si pudieran pasarme ustedes la primera diapositiva. Estoy teniendo problemas con mi equipo para poder transmitir imágenes. Por ahí se las pasé el día de ayer, si las tienen ahí. Si no, intento compartir, a ver si no falla. Sí, doctor, lo veo con el soporte. Deme un segundito, por favor, y le Sí, confirmo. gracias. Sí, gracias, muy amable. Bueno, mientras se puede ver la situación de que aparezca la imagen, les comento que la idea de este proyecto nace de lo siguiente. Todos sabemos la importancia que la microbiota tiene sobre lo que es la salud del ser humano. Entre paréntesis, mi interés básico es un interés de tipo clínico, yo soy médico, y de una forma u otra vemos que existen diferencias en cuanto a los perfiles en los distintos patrones. Aquí en nuestra región, en la región lagunera, no tenemos realmente ni un solo estudio que nos hable de la microbiota. Doctor, disculpe que lo Sabemos, interrumpa, perdón. sí. ¿Qué cree que me comentan de parte del soporte técnico que no tenemos su trabajo en presentación? Entonces, no No sé si la usted pueda llega. compartir, por favor. Déjeme ver, sí, déjeme ver si lo puedo compartir. Permítame un segundito nada Gracias, más. doctor. En la sala. Déjeme encontrarlo. Podría compartir, nada más tenemos 3 trabajos que nos compartieron en la sala. Sí, permítame un segundito. Es que estoy teniendo problemas.
con lo que es la imagen. Permítame un segundito. El equipo tiene problemas. Sí, de hecho, a ver, aquí está una. A ver si ahí se ve algo de la imagen. Aún no podemos ver nada, doctor. Yo pensaba hacer la compartición directa porque, vamos, estamos acostumbrados a manejar esto, pero el día de ayer, específicamente que me empezó a dar problemas el equipo, solicité que enviaran el proyecto para allá. A ver si ahí se ve algo. No, doctor, seguimos sin ver pantalla. Si no, si usted desea, doctor, podemos continuar la presentación, vaya de forma hablada. No creo que haya problema. No, no hay para que problema. empecemos. Perfecto, entonces yo creo que la presentación la compartimos de esta forma. Entonces, ¿le parece si empiezo a tomar tiempo, doctor, cuando usted me indique? Adelante, adelante. Perfecto, Bueno, doctor, muchas gracias. Tomo tiempo. Ok, básicamente la idea es la siguiente. Sabemos que la microbiota tiene muchas funciones dentro del ser humano. Estamos ubicados en lo que es el aspecto de la digestión, la absorción, que de una manera u otra tiene funciones en la integridad de la membrana intestinal, y eso favorece precisamente la protección para impedir la entrada de bacterias patógenas, que tiene funciones dentro de la inmunomodulación, precisamente por la interacción que tiene con linfocitos T, linfocitos que se encuentran dentro de la pared celular, y que la ruptura de esta pared celular puede favorecer la entrada de bacterias patógenas. Entonces, partiendo de ese principio y sabiendo que una disbiosis, es decir, la alteración de esta estructura de la microbiota, entre comillas, sana, puede llevar lugar a una gran cantidad de patologías, tanto intestinales como sistémicas: diabetes, obesidad, enfermedades del sistema nervioso central, cáncer, enfermedades alérgicas, etcétera. Y ante el principio de que existe una gran variabilidad en el contexto geográfico, en el medio ambiente, la presencia de patologías, el uso de antibióticos, todas estas situaciones de una manera u otra generan una variabilidad importante. Sabemos, esto ya es conocido, está estudiado, que de una manera u otra la microbiota que tiene el bebé depende de su vía de nacimiento, que va cambiando y que a partir de los 3 años en adelante puede estarse pareciendo más a la microbiota del adulto, y que cuando el ser humano llega a su envejecimiento tiene cambios que de una manera u otra también están favorecidos por todas estas situaciones. Por otra parte, sabemos que la microbiota puede alterarse transitoriamente, porque si hay una enfermedad aguda como una diarrea, si hay un uso de antibióticos que barra lo que antes llamábamos la flora normal, puede recuperar y puede regresar a su patrón, a su esquema general, porque tienen unas ciertas características de resiliencia. Entonces, se ha descrito que existen varios patrones muy específicos en cuanto a su relación de firmicutes con bacteroidetes, en cuanto a su composición en otros niveles taxonómicos, y que de una manera u otra esto nos permitiría valorar la necesidad de algunas otras situaciones alimenticias, de hábitos, que puedan favorecer el desarrollo de una microbiota que se encuentre dentro de lo normal, si se puede hablar de normalidad. Tenemos una situación en el norte del país, en esta región lagunera, que es en donde yo vivo. La alimentación es una alimentación rica en carbohidratos, con mucha harina. Bueno, en mucha parte de México es así, ¿no? Pero aquí se acostumbran carnes asadas, se acostumbran reliquias, y todas van acompañadas de harina.
Por otra parte, el consumo de alcohol también es elevado en esas regiones. Hay distintas estadísticas que nos lo demarcan de esa manera. Entonces, el conocer nuestro perfil propio de la microbiota y las diferencias que puedan existir de acuerdo al sexo, al grupo de edad, a la presencia de obesidad, pudiera ayudarnos a comprender un poquito mejor qué papel juega la microbiota en este proceso de salud o enfermedad, y permitirá plantear algunas opciones o sugerencias de tipo nutricional que favorezcan una microbiota más adecuada. Entonces, el objetivo de este trabajo que estamos planteando es determinar este perfil dentro de nuestra población en Torreón, Coahuila, contrastarlo con lo reportado en otros sitios y verificar diferencias entre grupos de edad, entre presencia de sobrepeso o no sobrepeso. Se propone un estudio que es transversal, va a ser un estudio prospectivo. Estamos calculando 126 sujetos aproximadamente, mayores de 20 años, aquí dice 18, pero estamos cerrando la cifra a 20 años. Vamos a utilizar obviamente la información hacia la persona y que nos firme un consentimiento informado. Vamos a no integrar pacientes o personas que han utilizado antibióticos o inmunosupresión al menos en los últimos 3 meses o que hayan tenido infección gastrointestinal. La idea, pues, es ubicarlos por grupo etario, en jóvenes, en adultos medios, en adultos mayores, 20 a 44 años, 45 a 59, 60 en adelante. Y en base a su índice de masa corporal en la forma establecida, normales de 18 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad de 30 o mayores, el sexo, hombre o mujer. En base a esto, la idea es efectuar primero una entrevista en donde valoraremos un poquito hábitos alimentarios, haremos un poco bueno, obviamente medir peso y talla y obtener una muestra. Una vez que se obtenga la muestra, tendremos que colocarla en un frasco con una solución de estabilización, ponerlo en un pool en los frascos comunes para cada uno de los estratos para congelarlos. Posteriormente se enviarán hacia un laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas para la extracción del DNA y el análisis filogenético y clasificación taxonómica de los microorganismos con el marcador del ADN 16S y sus regiones hipervariables. La idea es poder obtener resultados como algunos que están descritos, por ejemplo, dentro de los pocos estudios que hay en México. En el 2020, en el Estado de México, García Castañeda habló de que la población en general, población abierta, él no hizo estratos, el 60% de la población bacteriana pertenecen al filo de Firmicutes y el 28% de Bacteroidetes. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. En otro estudio de Chávez y colaboradores hablan del 53 y 43, vemos que hay bastante diferencia. Otro estudio en Puebla nos habla del 89% de Firmicutes y el 5% de actinobacterias, es decir, un 3.47 de Bacteroidetes solamente, ¿no? Vamos a ver los resultados que nosotros podamos obtener aquí. La idea es que este proyecto ya inició, ya obtuvimos nuestra ratificación por el Comité de Ética e Investigación y estamos empezando a ver la parte logística de la colecta de los datos para obtener a las personas. En conclusión, nosotros pensamos que el conocer este perfil de microbiota en la ciudad y las variaciones que existen de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, permitirá proponer esquemas alimentarios que favorezcan presencia de una microbiota más saludable en nuestra región. Así a grandes rasgos, esto sería el estudio. Yo hubiera querido sinceramente presentarlo hasta que ya tuviéramos resultados, pero bueno, fue una solicitud que me hicieron, me insistieron un poquitito y en lo personal me parece interesante poderlo compartir. La idea es que se inicie la realización de esto a corto plazo, ¿no? Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.
Agradecemos y felicitamos al doctor Víctor Manuel Velasco Rodríguez. A continuación cedo las palabras a nuestros evaluadores. Una pregunta por evaluador, por favor. El doctor Luis Enrique Copos, por favor, le cedo la palabra. Hola, buenos días. Muy necesario el trabajo. Yo creo que el análisis de la microbiota está siendo asociado pues a muchas condiciones patológicas en el ser humano. ¿Tú crees, por ejemplo, que el consumo de harinas modifique el perfil de microbiotas o el perfil de microorganismos benéficos en población del noreste de México? Sí, sí es factible, por una razón. Nosotros sabemos de que parte de la situación de lo benéfico, de lo beneficioso, de una microbiota estable o equilibrada dentro del intestino, es la forma en que procesan los carbohidratos. Entonces, la idea es que si tenemos carbohidratos que se puedan procesar hacia ácidos grasos de cadena, no nomás carbohidratos, las grasas también, hacia ácidos grasos de cadena corta, nos facilita precisamente la permanencia, primero, de los desmosomas dentro de la pared intestinal y segundo, de que no exista el trastorno inflamatorio que de una manera pueda suceder. Entonces, el tener una dieta más adecuada en el tipo de carbohidratos que se utiliza nos lo va a facilitar. Porque no, lo repito, no nomás es el carbohidrato el que tenemos problema aquí, se come mucha carne, es una zona carnívora totalmente, y la carne va con grasita. Entonces, bueno, esa es parte de la idea, ¿no? De la idea. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a nuestro evaluador. Cedo la palabra a nuestro otro evaluador, el doctor Víctor Hugo Ramos García, por favor. ¿Alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias, muy interesante su presentación. Nuevamente también preguntarle algo relacionado con la microbiota. ¿A qué enfermedades se asocia más una mala dieta, una microbiota pobre, con respecto a un paciente sano en el cual pues tenga diferentes condiciones? Sí, lo que se ha descrito actualmente, lo que se conoce con un poquito más de sustento, es el hecho de que hay asociación con obesidad, hay asociación con el desarrollo de diabetes mellitus, hay asociación con hipertensión mal controlada, hay asociación con enfermedades del sistema nervioso central, hay asociación con enfermedades propias de intestino, enfermedad intestinal inflamatoria, entre otras cosas, aparte de cuestiones alérgicas, también se ha visto relación. O sea, son muchas las patologías. Y aparentemente, el fondo común que tienen todas estas patologías es un proceso inflamatorio crónico. Y el problema es que una microbiota no estable dentro del intestino favorece procesos inflamatorios, generación de una serie de compuestos proinflamatorios, interleucinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, que no se quedan nada más en la pared intestinal, sino que van hacia todo el organismo y favorecen precisamente la patología. Se ha asociado con patología de aparato cardiovascular también. De hecho, dentro de las primeras investigaciones que se realizaron de la interacción de bacterias con procesos inflamatorios crónicos, fue la presencia de clamidia trachomatis en uretra en personas que han tenido infartos miocárdicos. Entonces digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Y en realidad es el mismo proceso. Aquí no es una microbiota intestinal, pero es exactamente el mismo proceso. La microbiota que se desestabiliza favorece proceso inflamatorio, y este es el sustento de muchas de las patologías. Muchas gracias, nuevamente felicitarle, muy interesante su trabajo. Agradecemos la ponencia del doctor Víctor Manuel Velasco Rodríguez. Y bueno, voy a dar continuación a la siguiente ponencia. Gracias, doctor. La ponencia es a cabo de Ruiz Gómez. ¿Está en la sala? El título del trabajo es Level of Knowledge for Self-Care in Older Adults with Hypertension. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, perfecto. Sí, aquí doctora, estoy. ¿usted quiere compartir su pantalla, por favor? Sí, con mucho gusto. Permítame.
Gracias, doctora. Tengo varios documentos por aquí. Ahí está. ¿Sí se ve la pantalla? Se ve, doctora, perfectamente. Cuando Perfecto. usted me diga, cuento cronómetro, doctora, para, bueno, recordarle que tenemos 12 minutos, igual una pregunta por evaluador. Usted me dice, doctora. Sí, iniciamos. Con mucho gusto. Perfecto, gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gloria Margarita Ruiz Gómez. Mi formación es licenciada en enfermería, maestra en ciencias de enfermería y doctora en educación. Bueno, el día de hoy nos venimos a platicar sobre el nivel de conocimiento para el autocuidado en adultos mayores con hipertensión arterial. Este es un trabajo de investigación que realizó el licenciado Derian Arturo Sánchez Casanova con una servidora como guía de tesis y al igual que otras dos compañeras mías, la doctora Lucely Góngora y la doctora María del Rosario Jaimes Vivas. Bueno, el día de hoy, para nosotros como enfermeros es muy importante lo que es la parte del autocuidado, en este caso en los adultos mayores. Está enfocado este trabajo precisamente con adultos mayores en lo que es Sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas, pues esto es una problemática que tenemos a grandes rasgos dentro de las enfermedades y esto pues con el tiempo se caracteriza por tener una evolución prolongada y a medida que avanza, pues esto es algo que es muy negativo en nuestros pacientes, de tal manera que deteriora la salud y la calidad de vida. Estas enfermedades crónico-degenerativas, como sabemos, se caracterizan precisamente por tener esta evolución que en el caso de la hipertensión arterial, que esta es una enfermedad crónico-degenerativa que se padece a nivel mundial y que este es un factor de riesgo muy importante para contraer también enfermedades cardiovasculares. Bueno, a nivel mundial vemos que tenemos alrededor de 1.300.000 personas que padecen hipertensión arterial y algo muy característico es que ya no hay como una edad así, digamos que eres mayor de edad y tienes hipertensión, sino algo que hemos identificado actualmente es que también hay población joven y esta enfermedad es muy conocida como la enfermedad silenciosa. A nivel internacional, pues nos ocurren alrededor de 9.4 millones de defunciones precisamente causadas por hipertensión arterial y estas, pues bueno, tenemos una cifra bastante alta tanto en población joven. A nivel nacional, el 25% de nuestra población tiene hipertensión arterial y un 40% aproximadamente ignora que tiene hipertensión arterial, bien conocido, como les decía hace un momento, como una enfermedad completamente silenciosa. Solamente de toda nuestra población a nivel nacional tenemos el 60% que está controlado aparentemente con esta enfermedad y en nuestro estado, nosotros vivimos en el estado de Campeche, aproximadamente tenemos 987.000 personas con un porcentaje del 26.1 de hipertensos en nuestro estado. Bueno, esto como sabemos es una problemática, por lo tanto, esta investigación lo que pretende precisamente es que nuestros pacientes identifiquen, o sea, identificar más bien qué conocimiento tienen sobre el autocuidado las personas que son hipertensas en Ciudad del Carmen y esto específicamente en una clínica que es conocida como INEME Capacis. Lo que se pretende o se pretendió con esta investigación, pues precisamente era beneficiar a nuestros pacientes en la práctica del autocuidado de la hipertensión arterial y que también impacte con futuras investigaciones sobre el autocuidado que deben de tener las personas hipertensas. Nosotros, como profesionales en enfermería, lo que queremos es lograr una dimensión sobre esta problemática y que se implementen acciones precisamente para el autocuidado, de tal manera que la población permita pues tener una cultura de salud con conocimientos relacionados con lo que es su enfermedad. Bueno, precisamente el objetivo estaba enfocado a determinar qué conocimientos tenían las personas sobre el autocuidado de su enfermedad, en este caso los adultos mayores hipertensos,
Y nos enfocamos en tres objetivos específicos, que era el nivel de conocimientos de su autocuidado, estos específicamente en su alimentación, que también ello es el autoconocimiento con relación a la actividad física y el autocuidado en cuanto a la medicación. Estos tres para nosotros fue muy importante considerar la alimentación, la actividad física y lo que es la medicación. Bueno, encontramos algunos estudios relacionados. Dentro de estos, encontramos el estudio relacionado con Briceño 2019, que habla precisamente de la relación entre el nivel del conocimiento y las acciones de autocuidado enfocado a adultos mayores, en el cual solamente el 72% posee un nivel de conocimiento sobre estas actividades de autocuidado. Menéndez en el 2019 investigó sobre el autocuidado en pacientes hipertensos y que reciben esta atención, pero de manera ambulatoria, teniendo una frecuencia en cuanto a lo que es el autocuidado en su medicación, solamente el 16% de adultos mayores. Y el 89% de los adultos mayores de este estudio manifestaban que tenían una dieta saludable. En cuanto a Rodríguez y Bagueto, ellos estudiaron el nivel de conocimientos en hipertensos, de tal manera que en esta investigación se concluyó precisamente que hace falta conocimientos de la enfermedad en la población y que es importante prevenirlo de manera correcta. La metodología de este estudio fue un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Nuestra población estuvo conformada por pacientes adultos mayores de la hipertensos de la UNEM. Se obtuvo datos con respecto a la aplicación de un cuestionario que determinaba precisamente el nivel de conocimiento sobre acciones de autocuidado de las personas adultos mayores, los autores Polo y Morrillas 2018. Y también se utilizó el cuestionario de Briceño y Olinda del 2019, que habla relacionado al nivel de conocimientos sobre las acciones de autocuidado de la persona adulta mayor. Estos cuestionarios ya son validados y logramos que tuvieran este, las características necesarias que cumplieran con los ítems necesarios para el estudio. De los resultados que nosotros obtuvimos con respecto a la variable del conocimiento del autocuidado, en las encuestas aplicadas determinamos que sí existe un bajo conocimiento en los adultos mayores y solamente el 64% tiene buen conocimiento en el autocuidado con respecto a la dieta, los ejercicios y el tratamiento. Y si es necesario, precisamente abordar lo que es el autocuidado. Con respecto a las acciones del autocuidado, se aplicó también solamente del total de los pacientes considerados, el 68% pone en práctica acciones de autocuidado. Por lo tanto, tenemos una población que nunca manifiesta que nunca han puesto en práctica estas acciones, que están enfocadas a la dieta, al descanso, asistir a las consultas médicas y también llevar un tratamiento. En conclusión, nosotros trabajamos con una teoría que es la teoría de Dorothea Oren, que es la teoría de la enfermería en el déficit del autocuidado. Y esta teoría nos señala que se deberían conseguir que el paciente fuera capaz de adquirir y mantener recursos necesarios para gestionar óptimamente su vida con enfermedad. Dorothea Oren es una de las teóricas más influyentes en la enfermería moderna y precisamente ella, dentro de la teoría del déficit del autocuidado, menciona los métodos de enseñanza, métodos que están enfocados a adquirir el autocuidado. Nosotros nos enfocamos precisamente al método de enseñanza, que basa en aplicar principios de su teoría para formar tanto a estudiantes de enfermería como a pacientes, con el objetivo de precisamente fomentar la independencia en el cuidado personal. En relación al estudio con pacientes adultos mayores hipertensos, se determina que el conocimiento sobre el autocuidado en términos generales solamente de esta población es del 64%, que tiene nivel de conocimientos en el autocuidado de su dieta, sus ejercicios, su tratamiento, y que se debe realizar de manera personal un manejo de su enfermedad. O sea que tenemos la oportunidad de poder hacer intervención con el resto de la población que no está cumpliendo con este autocuidado.
Por lo anterior, nosotros consideramos que es importante enfatizar en la enseñanza a los estudiantes, a nuestros estudiantes, para que ellos identifiquen estos déficits de autocuidado en pacientes y de esta manera desarrollen planes de cuidado centrados en la promoción de la autonomía y fomentar el pensamiento crítico y la empatía en la atención. Con esto concluyo y muchas gracias. Bien, agradecemos y felicitamos a la doctora Ruiz Gómez. A continuación voy a ceder la palabra a nuestro primer evaluador, el doctor Luis Cobos Puc, por favor, para su pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Igual, muy interesante la ponencia. Em, digo, me dio gusto escuchar un proyecto de ahí, de donde yo nací, de Campeche. Yo tengo una duda, ¿no? El sitio de reclutamiento, que es una... Háblame un poquito de Una- ese hospital. ¿Se tratan adicciones? ¿Cuántos pacientes hipertensos se trata? Sí, sí, la respuesta es sí. ¿Algunos de estos pacientes tenían alguna de esta condición? Bueno, en este caso, este es una UNEM que le llaman CAPA, que precisamente tenemos dentro de nuestro estado dos UNEMs, una que está enfocada precisamente a la UNEM de crónico-degenerativas. En este caso, como estamos hablando de pacientes hipertensos, esta fue como un área, un lugar bastante interesante y sobre todo para tener ya estos pacientes, ¿no? Para poder atenderlos. Entonces, este lugar, tenemos la UNEM Capacit y también tenemos la UNEM crónico-degenerativas. En esta UNEM pues encontramos hipertensos, diabéticos, obesos, diferentes pacientes que llegan precisamente a solicitar atención médica y Sí. tratamiento. Entonces, Es como nuestro solamente, medio. digamos que solamente eran hipertensos las personas que se incluyeron en el trabajo. Sí, solamente hipertensos y teníamos o sea, adultos mayores Sí, sí, sí. hipertensos. Ok, Sí. muchas gracias. Es todo Me por mi comenta que parte. se retiró nuestro otro evaluador. No sé si el doctor Cobos, usted quiere hacer otra pregunta. Tenemos tiempo para otra. Ah, ok, sí, bueno. em, hay algo muy importante que no sé si hayan tomado ustedes en cuenta en este proyecto, pero muchas veces el nivel de percepción o de cognición, mejor dicho, influye mucho en cómo nosotros percibimos nuestros propios cuidados, ¿no? Es decir, si estamos en riesgo o no estamos en riesgo. No sé si hayan considerado en este trabajo situaciones como déficits cognitivos, por ejemplo, niveles educativos bajos. Platícame un poquito más si lo consideraron o solamente, o cuál fue el criterio de inclusión de sus pacientes. Bueno, más bien el criterio de inclusión era que los pacientes fueran adultos mayores y que fueran hipertensos. Eso fue como lo principal que nosotros consideramos para este estudio de investigación. En cuanto al nivel de percepción, pues sabemos, bueno, sé de antemano la importancia, ¿no? De poder decir, poder determinar si es un nivel bajo por cognición, nivel alto, pero en este sentido nosotros los dos instrumentos que utilizamos que de alguna manera nos facilitó precisamente poder identificar el autocuidado, pues no es necesariamente nos medía así como que todo enfocado a la cognición, sino más bien si el paciente se cuidaba en cuanto a su dieta, en cuanto a su alimentación y en cuanto a lo que es el ejercicio y también a la medicación. Más bien creo que nosotros nos enfocamos precisamente a la cuestión del autocuidado, si el paciente se está medicando, si está tomando los medicamentos. Aparte de los instrumentos, solamente se utilizaron dos instrumentos. Yo sé que de antemano nosotros, bueno, lo ideal es que contextualicemos los instrumentos, que hagamos esta verificación con respecto a
a la población de estudio. Pero en este caso, bueno, nosotros tenemos estudiantes de licenciatura, que pues sí, lo que buscamos en este caso para este estudio precisamente era conocer si nuestros pacientes hipertensos, que son adultos mayores, se están medicando, si ellos logran tener ese autocuidado por ellos mismos. La teoría que nosotros manejamos precisamente genera bueno, la teoría de Oren nos habla sobre este déficit de autocuidado y esta teoría tiene tres subteorías. Que es la primera de ellas es precisamente poder identificar quién hace ese autocuidado, si hay otra persona que lo está apoyando o si realmente por él mismo se está autocuidando. Y creo que nosotros lo que nos enfocamos más bien con estos dos instrumentos era el hecho de que si el paciente estaba más enfocado a tener, si se estaba medicando, si estaba llevando una dieta, si estaba haciendo ejercicio o si tenía algún conocimiento. Creo que sí nos haría falta un poquito más o en otros estudios profundizar como esta percepción más como de la enfermedad. Entonces yo creo que una de las oportunidades que nosotros tenemos con el estudio también es poder identificar dentro de esto como esta cuestión de si es un nivel bajo, medio o alto en cuanto a relación al nivel de percepción de conocimientos respecto a la enfermedad. Muchas No sé gracias. si con esto contesté su pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Es todo de mi parte. Perfecto. Agradecemos nuevamente a nuestra ponente, la doctora Ruiz Gómez, y a nuestro evaluador. Gracias, doctora. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a Gracias. la siguiente ponencia, la cual será llevada a cabo por León Campos con el título de trabajo Development of Cross-Linkings Based on Polyurethanes with Ionogenic Groups and their Application in the Design of Hydrogels for Healing Chronic Wounds. Por favor, doctora, bueno, no sé si usted va a presentar la presentación o la mandó por correo. Sí, yo la voy a presentar. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Cuando usted me diga, para tomar tiempo, por favor. Sí, es que no sé si ya se ve. Vemos una pantalla negra, doctora. Todavía no, o sea, se ve la pantalla negra, pero no se ve su presentación. Ya vemos, vaya, su pantalla. Lo que vemos está en una página de internet, pero no está su presentación. Ya se ve todavía. Listo, ya se ve. Bueno, pues, voy a presentar el trabajo del desarrollo de reticulantes para la elaboración de hidrogeles. Bueno, el contenido de la presentación consta de una introducción hasta las referencias. Bueno, la introducción es que en México existe una problemática con pacientes diabéticos, principalmente porque presentan heridas crónicas. Y una herida crónica se define como la pérdida de la continuidad de la superficie epitelial con escasa o nula tendencia a la curación. Principalmente en el país, la prevalencia en personas adultas es del 0.18% al 1.3% y en personas mayores de 65 años es del 3.6%. Este trabajo surge debido a que en el mercado existen reticulantes como las genipinas, glutaraldehidos, entre otros. Sin embargo, todavía existe la necesidad de mejorar las propiedades de estos. Es por ello que en este trabajo se emplearon poliuretanos basados en polielectrolitos, dado que los poliuretanos tienen ciertas características que harían beneficiosos para la aplicación en hidrogeles como son la baja propensión a la agregación, una alta solubilidad acuosa y que se pueden asociar con polímeros de carga opuesta. La justificación del trabajo es que la terapéutica de las heridas crónicas se ha enfocado en el empleo de apósitos de plata, alginato e hidrocoloides, todo ello para mejorar la calidad de la reparación y deseablemente inducir la activación de mecanismos fisiológicos. En este trabajo se sintetizarán novedosos reticulantes basados en poliuretanos con grupos ionógenos a partir de los aminoácidos
ácido glutámico, L-tirosina y L-estirina, los cuales cumplirán la función de aportar propiedades de biodegradabilidad, afinidad tisular y cicatrización de heridas a los hidrogeles de colágeno. El objetivo principal del trabajo es diseñar y sintetizar hidrogeles de colágeno empleando reticulantes basados en poliuretanos con grupos ionógenos y evaluar su biocompatibilidad, así como su actividad antimicrobiana mediante ensayos in vitro. Y también que tengan la capacidad de liberar fármacos para ser aplicados en la curación de heridas crónicas. En esta presentación voy a mostrar el objetivo específico de evaluar en un modelo murino la influencia de la composición de los hidrogeles sobre la curación de heridas. Para ello se realizaron, primero que nada, se realizó un ensayo de cierre de herida usando los ratones Balsi. Se emplearon ratones que pesaban de 25 a 30 gramos. Estos ratones fueron sometidos a un ciclo de luz-oscuridad para que pues, se adaptaran antes de realizar el experimento. Posteriormente, los ratones se pesaron y se pusieron luego en pentobarbital para aplicarles pues, el pentopical sódico y luego se procedió a rasurarlos y se hizo una incisión para ello con el fin de poder aplicar el hidrogel a la herida. Posteriormente se midió el tamaño de la herida con el paso de los días y se tomaron fotografías y luego se obtuvieron los resultados de ya de los ratones que cicatrizaron sus heridas. Posteriormente, se realizó un análisis histológico en donde los ratones que habían estado sometidos a diferentes tratamientos con los hidrogeles, pues se les cortó la parte de la piel en donde estuvo la herida y esa piel pues se pasó por un baño de parafina para posteriormente colocarlas en unos cassettes que luego se montaron en estos cassettes luego se hicieron unos cortes histológicos por medio de un microtomo. Posteriormente se pasaron por una serie de tinciones. Para ello se empleó el kit de Mason Tricom y por último la histología se observó en el microscopio y la deposición del colágeno se cuantificó usando el software Image. Luego presento los resultados obtenidos en el ensayo de cicatrización de la herida. Podemos observar que en la figura 1 se presentan las figuras de cicatrización durante el periodo de 19 días. En este experimento se utilizó un control, que ese control era una solución salina. Y se utilizaron principalmente los mejores resultados para llevar a cabo este experimento y se presentan los hidrogeles que fueron empleados con el poliuretano de disocianato de hexametileno, pero con las concentraciones de 30 microlitros de poliuretano, que fueron los que nos han dado los mejores resultados en experimentos previos realizados antes de llegar a este paso. Bueno, observamos que en el día 0, pues que todos los hidrogeles, todas las heridas presentan una coloración pues rojiza y además de que pues todas las heridas pues están abiertas. Pasando al día 3, ya podemos observar que se empezó a formar una cicatrización, una costra, y esto se debe pues, a la fase proliferativa. Posteriormente, ya en el día 11 se muestran los resultados más significativos, ya que hay una reducción en el tamaño de la herida y además aquí está interviniendo el proceso de remodelación.
Cabe destacar que para el hidrogel de poliuretano con tirosina con una concentración de 30, es el que obtuvo el mejor cierre de herida para el día 17. Y en el caso del control, en el día 19 se logró la completa cicatrización. Esta pues mejora en la cicatrización se debe a la capacidad que tienen pues los hidrogeles de mantener un ambiente húmedo en la herida. Además de que también están interviniendo una serie de citocinas, como es el caso de la IL-10, que pues lo que hace es pues mostrar una respuesta antiinflamatoria. También interviene otra citocina como es MCP1, que lo que hace es que ayuda a regular el estado efector de los macrófagos. Posteriormente, en la figura 2, les presento la gráfica de cierre de la herida de los ratones, en donde podemos ver que principalmente el hidrogel de poliuretano con HDI tirosina 30 es el que aceleró significativamente el cierre de herida en las fases tempranas e intermedias. Además de que pues aquí están interviniendo varios factores, como son la composición química del hidrogel, la humedad y su respuesta inflamatoria. Es por ello que es notorio que en el día 11 pues la herida alcanzó un 67% del cierre comparada con el grupo control. Para el caso del análisis histológico, presento en la figura 3 las imágenes representativas de la piel cicatrizada y después de la aplicación del kit. Podemos observar que en el caso del control, pues hay la formación de agregados celulares y además que las células pues están ordenadas y que posiblemente contienen queratinocitos y fibroblastos en su interior. Principalmente se observa en las fibras de color azul que las fibras pues están completamente alineadas y ordenadas. Posteriormente, en el caso del hidrogel de poliuretano HI con tirosina 30, observamos que hay una mayor cantidad de colágeno. Esto lo observamos por la coloración de color azul y además pues que hay un aumento en la formación de las fibras de colágeno, lo cual está relacionado con un aumento en los niveles de las citocinas IL-10 y MCP1. Posteriormente, para el hidrogel de poliuretano HDI e histidina 30, las células pues se observa que están en forma compacta y organizada, pero comparado con el grupo control o el de poliuretano tirosina 30, esta no tuvo un aumento significativo del colágeno. Pasando a la imagen de poliuretano HDI glutámico 30, observamos que la organización del colágeno formó una red sobre la superficie tisular y que las áreas que son de color rojo podrían estar relacionadas con con unas alteraciones en la matriz extracelular. Nuevamente, aquí vemos que la reticulación química pues puede generar cambios significativos en la organización del colágeno, lo cual podría afectar su capacidad de hidratación, así como de resistencia mecánica y de respuesta celular. Por otro lado, en la figura 4 se presenta la cuantificación de deposición de colágeno, donde podemos observar que para el caso del hidrogel de poliuretano con tirosina 30 hubo una mejora del 162% en el proceso de cicatrización. Esto se debe a que este tipo de poliuretano favorece la fibrilogénesis y las cascadas de cicatrización. Además de que la formulación pues acelera significativamente el cierre de la herida Quedan en, 2 minutos. en comparación con el control. Como conclusiones, este ensayo, el cierre de la herida en vivo, pues, a utilizar este tipo de ratones, es notorio que principalmente destacó el tratamiento con poliuretano tirosina 30, que pues destacando en el tiempo de cicatrización y que esto pues es mejor este material comparado con el grupo control. En el análisis histológico se observó que el tejido formado principalmente con HI tirosina 30 estimuló notablemente las formaciones
de fibras de colágeno, lo que resultó en el tejido nuevo uniforme con una mínima presencia de células inmunitarias. En contraste con los de poliuretano con histidina 30, se observa que las células de la piel crecían de forma más compacta y organizada comparada con el grupo control, y que para el con ácido glutámico la organización celular es similar al grupo control, aunque se observa que la organización de colágeno sigue una tendencia a formar una red sobre la superficie celular. Y que pues en el caso de la deposición del colágeno, los tejidos formados muestran una mejora del 162% para el hidrogel de poliuretano con tirosina 30. Y pues estas son las referencias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora León Campos y cedemos la palabra a nuestro evaluador, el doctor Cobos, por favor. Gracias. Hola, buenos días, Ileana. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo crees tú que la tirosina, es decir, la tirosina en todo este sistema polimérico, acelera la cicatrización de heridas? ¿Cuál sería el mecanismo que está llevando a cabo, que está disparando la tirosina para acelerar este proceso? Bueno, pues esto, en base a pruebas previas que realizamos, pues está relacionado primero que nada con la composición química. O sea, al mezclar la tirosina con el bisocianato de hexametileno que utilizamos, pues nos da estas características que hacen afines para que puedas modular la cicatrización. Además de que, pues también esto lo vimos cuando se realizó la prueba de reticulación química. Este material principalmente, pues, tenía o sea, tenía altos índices de reticulación, lo cual es bueno para la formación del hidrogel, y que a su vez, por medio de las cinéticas de hinchamiento de degradación, vimos que, que la tirosina pues tenía la capacidad pues de tanto de absorber grandes cantidades de agua y también de liberar los componentes necesarios para que se diera la regeneración tisular. Además de que pues se escogió la tirosina porque está reportada que pues ayuda para los procesos de regeneración tisular, eh, y destaca sobre los otros materiales abordados en este trabajo. Ok. También me gustaría que abordaras un poquito más acerca de por ejemplo, cuando tú muestras las microfotografías de las heridas, em, pues la deposición de colágeno sí se ve distinta entre los distintos hidrogeles, ¿no? Es decir, algunos se ven muy atiborrada, muy ensimismada, otros se ven muy espaciosos, otros se ven más organizadas. ¿Qué estarán, cómo estarán modulando desde el punto de vista de organización tisular este, estos componentes del hidrogel, particularmente los aminoácidos? Eh, Pues ahí ya están interviniendo una serie de factores, como podría ser el factor de crecimiento transformante beta o el factor de agregación plaquetaria. O sea, ahí ya estaría, más que nada, pues esos factores ya estarían interviniendo quizás en la producción de colágeno, y pues esto ayudaría a mejorar la cicatrización. Y también, pues, considero que o sea, las células ahí presentes como macrófagos, eh, fibroblastos, pues tienen un papel muy importante para que se lleve a cabo, pues, de forma adecuada esa deposición de colágeno. Y pues es notorio al momento que se hizo la cuantificación
¿Tú crees, ya es la última, tú crees que afectan diferencialmente los aminoácidos a distintas células y que a lo mejor eso puede estar dándonos este perfil de imágenes? Sí, o sea, sí creo porque pues ya lo hemos visto en otros experimentos que hemos realizado y además pues también tiene mucho que ver pues la combinación con el poliuretano porque también, bueno, otros experimentos que realizamos utilizamos otro tipo de poliuretano que no favorecía tanto los resultados, o sea, era un poliuretano con bisgenonato de isoforona y vimos que pues principalmente los de con hexametileno sí ayudaba y con el aminoácido de tirosina pues sí se mejoraba bastante. Bien, muchas gracias, toda mi parte. Muy bien, agradecemos a la doctora León Campos y a nuestro evaluador, el doctor Cobos. Gracias, doctores. Bueno, a continuación voy a dar paso a la siguiente ponencia por el compañero Cruz Cruz. Me comenta que la presentación la enviaron, bueno, el video lo enviaron por correo, entonces no sé si soporte técnico me pudiera apoyar pues a transmitir el video y voy a dar título a este siguiente trabajo que tiene por, bueno, título Bioquímica Characterization of Wastewater from Hospital Juárez de México. Entonces, por favor, soporte técnico, si me pudieran apoyar con colocar el video mandado por el compañero. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Manuel Bello López, soy del Hospital Juárez de México y el día de hoy les voy a presentar un trabajo de investigación, el cual se desarrolló en la División de Investigación de Parece que este esta hospital, presentación no es soporte denominado técnico, esta Cambios. presentación es otra. La del siguiente trabajo se titula como Fisicoquímica Characterization of Wastewater from Hospital Juárez de México a cargo de Cruz Cruz. Doctor, contamos con dos trabajos. El que nos enviaron es el que se presentó y otro de análisis de riesgo por presencia de bacterias escape en Bueno, vertidos de aguas. Sí, deme un segundo para preguntar porque según se enviaron el trabajo, por favor, doctora. ok, sí, adelante.
Bien, hemos checado sobre el trabajo que anteriormente presenté y bueno, no parece que el panelista no envió el trabajo, así que vamos a continuar con el calendario, con este orden y el siguiente trabajo que es presentado por Nolasco Rojas. El título de trabajo se denomina como Risk Analysis for the Presence of Escape Bacteria in Hospital Wastewater Discharge. Entonces, por favor, si el soporte técnico fuera tan amable de apoyarme con el video. Gracias. Buenos días a todos. Soy el ingeniero Andrés Emanuel Nolasco Rojas y les hablaré sobre el tema análisis de riesgo por la presencia de bacterias de escape en los vertidos de aguas residuales hospitalarias. A manera de introducción, primero hablaremos sobre el panorama de investigación en ciencias de la salud. Típicamente, la investigación en ciencias de la salud se enfoca en estudios de padecimientos intrahospitalarios infecciosos y no infecciosos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que la investigación en la salud no solo se restringe a los entornos hospitalarios, sino también sobre lo que sucede fuera de estos, ya que existe una conexión entre lo que existe o lo que pasa en el ambiente hospitalario y lo que se libera al medio ambiente. Eh, es por esto que en diversos estudios se ha demostrado que los hospitales son importantes liberadores de contaminantes biológicos y químicos. Un ejemplo de esto es el artículo que les muestro, el cual está titulado "Lo que pasa en los hospitales no se queda en los hospitales. Bacterias resistentes a antibióticos en el sistema de aguas residuales hospitalarias". Este artículo trata de poner en manifiesto que pues, las problemáticas de los hospitales no se quedan dentro de estos, sino que existe una trascendencia al medio ambiente, lo que evidentemente representa un riesgo a la salud humana. El propósito de este proyecto es aportar conocimiento sobre el efecto a la salud que tiene la liberación de contaminantes hospitalarios al ambiente y a la salud humana. Bueno, estas aguas residuales están compuestas principalmente de dos tipos de contaminantes, los cuales son los macrocontaminantes, que están formados por bacterias, hongos, parásitos y virus, que están relacionados con padecimientos infecciosos. Por otro lado tenemos a los microcontaminantes, que pues en este caso tienen los metales pesados, antibióticos y microplásticos, que están relacionados con padecimientos crónico-degenerativos. Pero ¿cómo es que estos contaminantes llegan a representar un riesgo a la salud humana? Pues todo comienza en los hospitales, que atiende pacientes que cursan por padecimientos infecciosos y que evidentemente a través de las evacuaciones pues generan aguas residuales. Esas aguas residuales llegan al sistema de alcantarillado y posteriormente esas aguas pues llegan a un tratamiento, a una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, que si bien pues tienen una operacionalidad general para eliminar contaminantes, pues no cuentan con equipos especializados para eliminar en su totalidad este tipo de contaminantes, que en este caso pues sería el grupo escape, ¿no? Esas bacterias. Y bueno, evidentemente este sería el camino ideal de las aguas residuales hospitalarias. Sin embargo, pues existe un segundo, que sería el desecho o el vertimiento en cuerpos receptores. En ambos casos llega a tener un consumo o un uso de esta agua residual, ya sea de manera indirecta o directa. Directa sería en el caso del riego agrícola, y indirecta a través de actividades recreativas y el reuso de esas aguas, como sería en piscinas y fuentes de agua. Evidentemente esto genera un riesgo a la salud que pues requiere un servicio hospitalario, volviendo así esto un ciclo en el cual no se puede salir. La justificación de este proyecto es buscar, mediante la determinación y cuantificación de agentes biológicos infecciosos, en este caso el grupo escape, presentes en las descargas hospitalarias, establecer las bases de la problemática actual, que representa la liberación de aguas residuales hospitalarias sin un tratamiento, y así mostrar el riesgo potencial de la salud desde el punto de vista químico-biológico que esas representan. Lo anterior permitirá dar a conocer a mayor medida el comportamiento de las bacterias del grupo escape y los microcontaminantes de las aguas residuales hospitalarias a través de un trabajo temporal y su relación entre ellas. El objetivo general de este proyecto es determinar los riesgos a la salud asociados a la presencia y carga de bacterias escape en las descargas de aguas residuales del Hospital Juárez de México.
La metodología, bueno, principalmente se comienza con el muestreo de esos puntos de descarga, después la dilución de la muestra para poder realizar un cultivo contable, se cuantifica en este caso pues ese cultivo y se aísla la morfología con mayor predominancia para poder posteriormente identificarla a través de espectrometría de masas Marlikov. Esto va a generar un score en el cual nos va a indicar qué tipo de microorganismo es el que estamos encontrando o aislando, y posteriormente se realizará un análisis estadístico con también el análisis bioinformático. Todo esto pues nos dará información para poder utilizar una metodología, en este caso la matriz de Wester, que nos ayudará a clasificar y cuantificar los riesgos generados por deliberación de aguas residuales hospitalarias. El primer resultado que se obtuvo es la cuantificación de la carga total cultivable mesofílica aerobia, y pues podemos observar que tiene un comportamiento en los meses más cálidos, es decir, que tiende a tener mayor carga o tener mayor concentración en los meses más cálidos, como se observa en el mes de abril al mes de octubre. El caso contrario que se puede observar en los meses más fríos, que pues existe una menor concentración. A su vez, pues los bacilos culturales negativos, al ser una clasificación de los mesófilos aerobios, pues tienden a tener este mismo comportamiento. Al momento de aislar se utilizaron un sesgo, el cual es en los antibióticos añadirle antibiótico al medio de cultivo para poder únicamente aislar bacterias resistentes a estos. En este caso, pues los de mayor importancia serían meropenem, cefepime y ceftazidima, los cuales son los betalactámicos y utilizados como último recurso en la terapia generada por infecciones bacterianas. También tenemos a ciprofloxacino y amicacina, que son utilizados también en el Hospital Juárez de México con frecuencia. Aquí podemos observar, en este caso, por los puntos de descarga del Hospital Juárez de México, cada uno con su importancia, pero me gustaría mencionarle, darle una importancia o resaltar la importancia del punto de descarga número 4, ya que en este caso, pues el punto de descarga número 4 tiene pues este tipo de constante o variable que podemos observar, que es en este caso pues la consulta externa, en donde llegan la mayor afluencia de pacientes que el Hospital Juárez de México atiende. En este caso, podemos encontrar que lo aislado o lo identificado de los puntos de descarga anteriormente muestrados, pues se observa una mayor predominancia de algunos miembros del grupo escape. En este caso, pues sería Escherichia coli, el microorganismo número 1 aislado de los puntos de descarga, seguido de Aeromonas, Klebsiella y otros miembros del grupo escape y miembros del género Aeromonas. Sin embargo, también podemos encontrar microorganismos que no pertenecen a este grupo, pero y no representan tal vez un riesgo a la salud humana por no contar con mecanismos de infección, pero tienen o cuentan con mecanismos de resistencia, lo cual les infiere esta importancia clínica. Hay que relacionarlos con el origen, en este caso, como lo había mencionado, el grupo escape, el Escherichia coli fue el con mayor predominancia y se encontró más en el punto de escala número 4, evidentemente por la característica que tiene, ¿no? que sería en este caso consulta externa. Sin embargo, también hay otras agrupaciones que son de importancia por contar con un realce en las infecciones o por contar con mecanismos de resistencia. Como le había mencionado, mecanismos emergentes, que en este caso pues serían la mayoría de los miembros del género Aeromonas que fueron aislados, y Klebsiella oxytoca, que ha generado en los últimos años brotes en los hospitales. Y como he mencionado, otros que serían microorganismos que, si bien no cuentan con algún tipo de mecanismo de infección o bien no se han considerado de importancia clínica, pues nosotros sí los consideramos debido a que cuentan con mecanismos de resistencia que les infieren esa importancia clínica. Con toda con toda la información recabada hasta el momento, pudimos utilizar una matriz de Wester, que es una metodología que nos ayuda a enfrentar este tipo de riesgos identificados para poder darles esta causalidad y
por lo tanto, una cuantificación para poder clasificarlos posteriormente en los ponderaciones que tiene este tipo de metodología. En este caso, pues serían los impactos pasivos, críticos, indiferentes o activos, que serían los impactos y lo mismo con riesgo, ¿no? Se identificaron 15 impactos críticos, los cuales fueron los siguientes. Y bueno, en este caso solamente voy a nombrarles tres, los tres más importantes, los cuales el primero es el agua residual hospitalaria contaminada con bacterias del grupo escape, lo cual ya se afirmó y se identificaron miembros del grupo escape en esas aguas residuales. La carga microbiológica gran negativa, microbiológica gran negativa liberada a través de las aguas residuales hospitalarias, ya que pues sabemos los miembros del grupo escape y otros microorganismos patógenos, otras bacterias patógenas, pues pertenecen a esta subclasificación de los mesófilos aerobios, ¿no? Gran negativos. Y por último tenemos a la carga microbiológica cultivable liberada a través de las aguas residuales hospitalarias resistentes a meropenem, ya que este antibiótico pues es utilizado como último recurso en la terapia de infecciones causadas por microorganismos del grupo escape o bacterias. Derivado de estos también se desglosan dos impactos activos, los cuales es la ausencia de un plan de tratamiento de aguas residuales hospitalarias, lo que podría ser el meollo de toda esta situación y lo importante realmente para poder evitar todo este tipo de contaminación a los ambientes y por lo tanto pues disminuir muchos de los riesgos críticos que existen. La liberación de aguas residuales contaminadas en otoño. Se identificó que en el mes de otoño fue donde mayor concentración hubo de microorganismos liberados con esta resistencia a los antibióticos. Como conclusión, tenemos que este estudio proporciona evidencia del riesgo temporal asociado a la liberación de aguas residuales no tratadas, contaminadas con patógenos resistentes a betalactámicos, aminoglucósidos y quinolonas, donde van incluir miembros del grupo escape, la variación estacional de la carga bacteriana y la presencia de genes de resistencia y la liberación de antibióticos al medio ambiente a través de las aguas residuales no tratadas contribuyen al crecimiento un creciente preocupación para la salud pública, ¿no? Estos hallazgos sugieren acciones urgentes basadas en las nuevas normativas sobre la gestión de residuos biológicos infecciosos y el uso racional de los antimicrobianos. Además, creemos que se necesita más investigación para analizar los impactos de las aguas residuales no tratadas en las que se propagan bacterias resistentes, así como desarrollar estrategias más eficientes para mitigar los riesgos a la salud humana. Aquí les muestro algunas de referencias utilizadas en esta investigación y espero que les haya gustado mi presentación y les haya servido de fuente de información. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Sí, agradecemos a nuestro ponente, el doctor Cobos. Si tiene alguna pregunta, sería tan amable de enviármela por chat para yo transmitírsela al ponente, por favor. Y bueno, dada que fue una presentación por video, voy a continuar con nuestra siguiente presentación, que también será en esta modalidad. La presentación es propuesta por el doctor Juan Manuel Bello López, y el título de esta presentación se denomina como Change in Oral Microbiota Composition in Male Patients Living with HIV and Oral Lesions. Entonces, si el soporte técnico me pudiera apoyar para poder presentar la presentación, por favor. Gracias. A todos, mi nombre es Juan Manuel Bello López, soy del Hospital Juárez de México y el día de hoy les voy a presentar un trabajo de investigación, el cual se desarrolló en la división de investigación de este hospital, denominado Cambios en la composición de la microbiota oral en pacientes masculinos que viven con VIH y lesiones orales. Para propósitos de esta plática, es conveniente
platicar primero acerca de la composición del microbioma oral. Y bueno, para definir el término de microbioma oral, se asume que está compuesto por microorganismos que normalmente se encuentran en una boca sana. Esta se desarrolla en toda la boca, ya sea en todos los hábitats que conforman esta cavidad, además de que juegan un papel importante en mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio oral para proteger la cavidad oral y prevenir enfermedades propias de la cavidad oral. Estos microorganismos interactúan entre sí con el huésped, ya sea en un estado patológico o en salud. Y bueno, pues para mantener pues la salud estable es conveniente pues que este microbioma se encuentre en equilibrio. Este microbioma oral está constituido principalmente por bacterias, arqueas, hongos, protozoarios y algunos virus, en donde se asume que en proporciones las bacterias son las que predominan en este nicho, en donde las actinobacterias, los bacteroidetes, los firmicutes, las fosfobacterias, las proteobacterias, espiroquetas y los sirgestinetes son los que predominan en esta cavidad. Tanto es el interés de conocer la microbiota oral es que ya se ha demostrado que todas y cada una de las regiones de la cavidad oral, como el paladar duro, el paladar blando, la saliva, las amígdalas palatinas, el dorso de la lengua, la garganta, la placa supragingival, placa subgingival y encía queratinizada, tiene su propio microbioma. Eso es algo muy interesante, puesto que se ha demostrado que cada región anatómica de esta cavidad puede estar habitando un microbioma particular. Tanto es la importancia del conocimiento del microbioma oral que ya se encuentran depositadas bases de datos completas en donde se hace una descripción detallada del microbioma oral. Tal es el caso del microbioma oral B4, en donde se reportan todos los todos los niveles taxonómicos de las bacterias que están habitando en esta cavidad, a nivel de filum, clase, orden, familia y género, en donde, por ejemplo, aquí vemos que en el sitio anatómico de la garganta se observa que Neisseria flavinens es uno de los microorganismos que se puede encontrar predominando en esta zona. Existen estudios que han mostrado que también, por ejemplo, la placa supragingival, la mucosa bucal o bien el dorso de la lengua pueden tener diferentes microorganismos en diferentes diversidades taxonómicas y abundancias relativas. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen en donde se puede poner de manifiesto que cada zona del dorso de la lengua puede estar presente, por ejemplo, específicamente Bellonella, Rotia, Actinomyces, Streptococcus y demás, lo cual marca o confirma que efectivamente estos microorganismos tienen cierta predisposición para ubicarse en cierta zona anatómica de la lengua y, por supuesto, de la cavidad oral. Se sabe que el microbioma oral está constituido por el microbioma oral central, que es el microbioma que todo ser humano tiene, y el microbioma variable, que este es diferente, y esto va a darse por el estilo de vida, tanto por fenotipos y genotipos que últimamente también se han estudiado. Y sin duda, cuando se llega a alterar el microbioma central o el microbioma oral, y que es el que tenemos todas las personas, puede haber un fenómeno denominado disbiosis, que no es más que la alteración de la eubiosis o el estado natural o el estado saludable de esta microbiota. De tal forma que grupos, por ejemplo, como en estado de alteración, Streptococcus mutans, Polyformonas gingivalis, Actinomyces y hasta Candida albicans, pueden estar favorecidas en presencia de caries, gingivitis y periodontitis. Sin duda, la disbiosis oral puede ser multifactorial, ya que, por ejemplo, se ha demostrado que enfermedades hepáticas, respiratorias, mentales, cardiovasculares, cáncer, autoinmunes y las infecciosas, que es el centro de esta plática, son las que pueden generar que un estado eubiótico transicione a un estado de disbiosis o disbiótico. Y es por esto que esta plática se centra en el VIH y las lesiones orales.
Las lesiones orales, hay diferentes tipos. Podemos encontrar, por ejemplo, candidiasis oral severa, periodontitis, gingivitis e infección por el virus del papiloma humano. Cada una de ellas va a tener diferentes características, tanto por la etiología, así como características clínicas muy particulares. Estos estados de lesiones orales en pacientes con VIH son comunes cuando hay descontrol viral y reducción del número de células CD4, que son básicamente las células que dan protección inmune al paciente. Y bueno, ¿qué existe de información referente al microbioma oral en pacientes con VIH? Pues la realidad es de que en China ya hay trabajos y también en otro tipo de países en donde se ha mostrado tanto abundancias diferenciales en un estado de enfermedad como en un estado saludable. Y también han visto que los tratamientos antirretrovirales pues tienen un papel importante en la restitución de la microbiota oral. Sin embargo, ¿qué información tenemos en México sobre microbiota oral en pacientes con VIH y aparte que sufran con lesiones orales? Pues la realidad es que no hay ninguna publicación al respecto. De ahí surge la necesidad de hacer un trabajo en donde podamos abordar este tema tan importante. Es por esto que el propósito de este trabajo fue caracterizar la composición del microbioma oral en pacientes con VIH y lesiones orales. La metodología fue enteramente metagenómica a través de secuenciación masiva de la región hipervariable B1-B3 del gen 16S-rRNA. Aquí les muestro un diagrama que ejemplifica la estrategia general de trabajo, en donde vemos que bueno, el gen 16S es un gen constitutivo de todas las bacterias, que a su vez está subdividido en 9 regiones variables y otras conservadas, pero nosotros hacemos uso de las regiones hipervariables B1, B3. Esto es debido a que se ha demostrado que esta región enriquecida, o mejor dicho, esta región ha sido utilizada para ensayos de secuenciación masiva en entornos o nichos en donde el grupo microbiano que predomina son gram positivos. Caso contrario, por ejemplo, con la región B3, B4, que es una región que se ocupa en estudios en donde se asume que los nichos microbianos se encuentran enriquecidos por bacterias gram negativas. De manera general les muestro los resultados en donde podemos ver que nosotros generamos 5 grupos de pacientes. Un grupo denominado control sano, que es un paciente sin VIH, un paciente con VIH, pero con control viral. ¿Qué significa esto? Que ya es indetectable, que no se le detectan copias del virus en sangre y que además tiene una restitución inmunológica. Por otro lado, están otro grupo que son los pacientes con recién diagnóstico y pacientes que son VIH positivos que presentan una infección por cándida oral, y otro por infección por el virus del papiloma humano. Como se puede ver en esta figura, pues a nivel taxonómico, pues sin duda los firmicutes, que es el grupo de los gram positivos en los pacientes sanos, se encuentra disminuido en comparación con aquellos grupos problema, que son todos los pacientes con VIH, en donde se ve claramente que los firmicutes es el taxón a nivel de filum más enriquecido en comparación con el grupo control. Si hacemos un análisis a nivel de especie, pues podemos ver una diversidad importante de microorganismos que están presentes en cada uno de los estados de VIH comparados con el grupo control. Pero si se dan cuenta, pues esta información, este análisis, mejor dicho, libera poca información, de tal manera que hacemos uso de los famosos análisis de diversidad taxonómica y abundancia relativa promedio para ver cómo se comportan los taxones tanto a nivel de filum, que son los que les mostré anteriormente, como a nivel de especie, en donde podemos ver que efectivamente hay una importante diferencia en diferentes niveles taxonómicos, pero pues para poder identificar si efectivamente hay un estado de disbiosis o hay una diferencia significativa en los taxones bacterianos, pues tenemos que hacer uso de herramientas estadísticas acompañadas de índices. En este caso les muestro el primer índice que se emplea, o el primer análisis en microbiota, que es la alfa diversidad, que no es más que
la comparación de la riqueza y abundancia de las especies en estos 5 grupos, en donde podemos ver claramente que el grupo de los pacientes sanos tienen una composición, o mejor dicho, una riqueza y diversidad de especies diferente comparado con los grupos, por ejemplo, un grupo que tiene BPH y VIH. Y así podemos ver a través de diferentes índices como Chao, Simpson y Shannon, en donde tienen un comportamiento similar. El análisis beta de estos 5 grupos revela que si bien no hay una diferenciación clara entre cada uno de los grupos, se pueden generar clústeres o agrupamientos de los pacientes en función de la composición de la microbiota de cada uno de ellos. Hay que recordar que la composición no es más que la suma tanto de la diversidad taxonómica como de la abundancia relativa. Esta herramienta nos permite ver que efectivamente cada grupo tiene una composición bacteriana diferente y que por supuesto comparten algunos taxones, pero hay cierta tendencia a agruparse, lo cual hace o lo cual confirma que efectivamente su condición de VIH junto con la patología asociada genera pues un fenómeno de disbiosis. Al hacer un análisis diferencial mediante análisis de volcano, podemos ver que efectivamente los pacientes sanos tienen una abundancia diferencial importante comparado con aquellos pacientes que presentan tanto VIH en estado de control como VIH con cándida oral. También, por otro lado, cuando se hace un análisis de los pacientes sanos con aquellos pacientes de nuevo diagnóstico y que tienen una infección por el virus del papiloma humano, también vemos que hay una diferencia importante a nivel de especie de cada uno de los grupos taxonómicos identificados. Este mismo fenómeno sucede con aquellos pacientes cuando ya se comparan entre pacientes con la patología asociada, en este caso los pacientes con BPH y VIH comparados con los controlados y con los de Cándida, vemos que efectivamente BPH muestra una abundancia diferencial importante, lo que sugiere que el virus, estando en boca, pues puede generar de cierta forma un comportamiento muy particular, a diferencia de Cándida y en el caso de, por ejemplo, cuando se compara un paciente con nuevo diagnóstico. Y finalmente, cuando hacemos una comparación de ya pacientes controlados contra nuevos detectados, vemos que efectivamente no hay alguna abundancia diferencial marcada en ciertos géneros y especies en este tipo de pacientes. Al hacer un análisis de score de disbiosis, podemos ver que efectivamente, ¿no? Si tomamos como base el grupo control, que es el paciente sano, podemos ver que efectivamente el score de disbiosis empieza a aumentar en función de la patología asociada, de tal forma que el grupo de interés, bueno, el que nos generó más interés fue este grupo, está en color morado, debido a que la infección por BPH pareciera que genera un fenómeno de disbiosis mucho más marcado en comparación con los pacientes con control viral, con aquellos de nueva detección y en aquellos que tienen una infección por cándida. Y finalmente, al hacer un análisis de interacción microbiana entre cada grupo de pacientes, quisiera enfocarme en BPH. Si se dan cuenta, BPH durante el transcurso de esta pequeña explicación del trabajo, se puede ver que hay tanto una abundancia diferencial en los análisis de volcano y vemos que cuando se hacen estas redes de interacción, vemos que aun cuando fue el grupo menor, fue un grupo pequeño, fue de 8 pacientes, vemos que las redes de interacción son mayores en comparación con los otros grupos, lo cual habla o lo cual sugiere, mejor dicho, que el virus del papiloma humano genera un efecto disbiótico y de comunicación mayor en comparación con los otros grupos analizados. Por todo lo anterior, me permito concluir que el microbioma oral sin duda es diverso y presenta un núcleo común entre individuos.
La disbiosis en pacientes con VIH se asocia a lesiones orales, reflejando un desequilibrio microbiano vinculado al estado inmunológico. Sin duda, la metagenómica del gen 16S permite diferenciar comunidades bacterianas entre los distintos perfiles clínicos de VIH y, por supuesto, el VPH, que fue el hallazgo pues de interés en este trabajo. Y sin duda, pues faltan estudios en México sobre el microbioma oral en pacientes con VIH y lesiones orales, lo que limita las estrategias clínicas locales, que finalmente es el propósito de este estudio. Ver si la composición microbiana de un paciente con VIH y con lesiones orales pudiera ser una herramienta que pudiera dar alguna información pronóstica sobre pues, el futuro de este paciente en términos de recuperación y recuperación inmunológica y por supuesto la supresión virológica. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Bien, ha dado fin esta presentación. Agradecemos a nuestro ponente. Igual si el doctor, nuestro evaluador, tiene algunas preguntas, pudiera dejarlas en el chat para compartírselas a pues, el ponente.